juicio ordinario laboral con todas sus incidencias, incluso se pueda desarrollar en una sola audiencia, ¿sí? Claro que va a depender de la demanda si se plantea una reconvención de que la parte, pues que a la que te o no contestar en ese momento la demanda, pero repito, la posibilidad está. Entonces, nos recordamos, sí, que en el artículo 335, recordemos rapidito, en el artículo 335 nos establece, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentarse con sus pruebas a efecto de que la rindan en dicha audiencia. Entonces, desde el inicio existe un apercibimiento que el juez manifiesta en su audiencia de juicio ordinario laboral y les manifiesta a las partes, sí, que tienen la obligación de llegar con todos los medios de prueba, porque muy probablemente se vayan a rendir en esa audiencia. Entonces, ya de ampliar o modificar antes de la audiencia o incluso en audiencia, eh, al momento que se le da la palabra a la parte demandada, este puede interponer sus excepciones, plantear una reconvención. Y en ese caso, pues la otra parte ya tiene el derecho, sí, de contestar esa reconvención en esa misma audiencia o pedirle al juez que se señale una nueva audiencia. Si es el caso que la parte acepta la parte ahora demandada, sí, originalmente el actor, ahora el contrademandante, acepta contestar la reconvención en la misma audiencia o si no se plantea reconvención y solo se contesta la demanda en sentido negativo, ya vimos en la clase anterior que existe una fase obligatoria de conciliación, no obstante les comenté que en la práctica, pues con uso en sus facultades que le establece la ley del organismo judicial, los jueces inician con una conciliación, pero esta segunda etapa de conciliación posterior a la etapa de la contestación de la demanda, como les mencioné, sí es obligatoria. Sí, el juez abre el audio y al menos se deja constancia de que se intentó conciliar, pero no hubo ánimo por parte de las partes de encontrar ese avenimiento. Bueno. Ahora vayamos al artículo 334. Artículo 334, creo que esto lo vimos en la clase anterior todavía, que yo les decía que acá podemos colocarle un epígrafe que se denomine recepción de prueba, ¿sí? Artículo 344, recepción de prueba. Y nos establece el artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, es decir, si no hay conciliación, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. ¿Sí? Entonces, recordamos que existen momentos para ofrecer y proponer la prueba, lo vimos la vez pasada, en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención y en la contestación de la reconvención. De igual manera, si se han planteado excepciones perentorias y también recuérdense que la ley establece que se puede proponer prueba en contrario a las excepciones perentorias. Entonces, en esta audiencia de juicio ordinario laboral, el juez procede ya a recibir, ¿sí? A recibir todas las pruebas que fueron oportunamente, ¿sí? Ofrecidas y propuestas. De tal manera que pudiera ser que en una sola audiencia, ¿sí? Reciba toda la prueba que se ha ofrecido. Hay juicios que no son tan extensos, por ejemplo, ya sabemos que si es un despido injustificado, la obligación es del patrono y si el despido fue con justa causa, tendrá que tener documentado en un expediente relativamente pequeño eh, que existe una justa causa para despedir al trabajador, ¿sí? Eh, entonces,
Esto sería por un lado, eh, que se pueda recibir toda la prueba. Ahora, veamos al artículo 346. Vamos al artículo 346, jóvenes. Y nos establece este artículo. Dice, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia, así como lo establece el artículo 335. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Ahora aquí viene lo importante. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará una nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Entonces, ojo, pues, jóvenes, puede ser que el caso sí sea extenso, que estemos dilucidando horas extras, bono 14, aguinaldo, que por ende hayan muchos documentos, testimonios, confesión judicial con una aplica de 50 posiciones y demás. Y entonces podemos encontrarnos con que por la agenda del tribunal o por todavía faltar, ¿qué les digo yo? A veces, por ejemplo, uno quiere probar algo dentro del juicio y le pide al juez que solicite un informe a la Inspección General de Trabajo, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera. Y puede ser que para el día de la audiencia no hayan enviado todavía ese informe de alguna institución del Estado, por lo que el juez hace un apercibimiento a la institución para que envíen los documentos, como lo vamos a ver más adelante en informes llenos de documentos. Y entonces, si es por alguna de estas causas, repito, no ha llegado alguna prueba, o la prueba era tan voluminosa que no alcanzó ese día del tiempo en audiencia, digamos, ya eran las 2 de la tarde, no se había almorzado y el juez, la ley entonces le da la facultad, sí, le da la facultad de que si no se pueden recibir todos los medios de prueba en esa primera audiencia, puede fijar una segunda audiencia de prueba, establece la ley, en un término no mayor a 15 días contados a partir del día en que se suspendió esa audiencia en donde se estaba recepcionando la prueba y debe llevarse esa segunda audiencia, ¿sí? Y entonces vamos a ver que ordinariamente existen estas dos audiencias que acabamos de ver, que están establecidas en el artículo 344 y 346, y veamos ahora el tercer párrafo de este artículo 346. Establece extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para este objeto. Término de 8 días a contar de la segunda correspondencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Entonces, veamos, jóvenes, repito, existen dos audiencias ordinarias de la recepción de prueba. Solo si, como lo establece la ley, ¿sí? Extraordinariamente y por circunstancias que no son ni causa del tribunal ni de las partes, por ejemplo, no podríamos decir acá, pedir a alguna de las partes que fije una tercera audiencia porque olvidó un documento, eh, porque no cumplió con llevar un testigo que propuso, qué sé yo. Si es por causa de las partes, el juez no va a poder señalar esta tercera audiencia. Esta tercera audiencia se vuelve a materializar como el ejemplo que les acababa de mencionar y que, repito, lo vamos a ver puntualmente cuando veamos la prueba documental, que incluye documentos que aportan las partes o informes que se solicitan a alguna institución del Estado. Entonces, solo en esos casos, repito, en los que de verdad no es atribuible la imposibilidad de recibir la prueba ni al tribunal, es decir, ni al juez,
ni a las partes se puede señalar esta tercera audiencia, que repito, es extraordinaria, ¿sí? Extraordinaria, ¿sí? Bueno, sigamos con la lectura. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba debe pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente, quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Entonces, acá veamos que hay dos supuestos. Se recuerdan que también ya vimos que son jueces competentes, ¿sí? El del lugar en donde se suscribe un contrato. Entonces, si estamos en un juicio de esa naturaleza y se depende recibir una prueba que tenga que venir del exterior de la República, ojo que entonces el código faculta al juez para que señale el tiempo extraordinario que sea necesario para poder recibir la prueba, ¿sí? Primer supuesto en este párrafo. Entonces, si es prueba que tiene que venir del extranjero, repito, la ley le da la facultad al juez para que él discrecionalmente señale el plazo en el cual se deba recibir esa prueba. Y dos, en donde dice igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes no se dejen de recibir. Aquí le vamos a hacer una pequeña anotación o llamada, jóvenes, una pequeña anotación o llamada al artículo 324 del Código de Trabajo, ¿sí? Artículo 324 del Código de Trabajo, a este último párrafo del artículo 346. Y vamos a ir a ver qué nos establece el artículo 324, que esto ya lo habíamos visto, solo lo vamos a recapitular. En el artículo 324 nos establece: los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Entonces, vean, jóvenes, estos dos artículos entonces facultan al juez para que, respetando el principio de concentración, de celeridad, de economía procesal, ¿sí? El juez, digamos, no tenga la limitante de que si ya son las 3:30 de la tarde, tengamos que, por terminarse el horario laboral del organismo judicial, que suspender la audiencia. Esta parte final del artículo 346 y el artículo 324 lo que regulan es que la ley le establece al juez que puede habilitar el tiempo necesario para el solo efecto de no dejar de recibir las pruebas, ¿sí? Supongamos que las pruebas, como les decía en el primer supuesto, son bastantes, ya la audiencia consumió casi todo el día y ya cuando vamos en las pruebas, el juez puede suspender una primera vez y señalar ordinariamente solo una segunda audiencia. Y entonces podemos manejar el supuesto que en esta segunda audiencia, si ya son las 3:30 de la tarde y hace falta prueba por recibir por parte del juez, el juez va a emitir una resolución en donde diga, de conformidad con lo que establece el artículo 346, sexto párrafo, y en concordancia con lo normado en el artículo 324, ambos del Código de Trabajo, en este momento habilito el tiempo necesario para continuar recibiendo la prueba. Y entonces ahí va a ser valedero que no obstante ya estemos a las 4 de la tarde, 4:15, 4:20, ¿sí?
se pueda seguir recibiendo prueba y va a ser valedero porque el juez le da, la ley, perdón, le otorga esa facultad al juez. Entonces, recapitulando, jóvenes, artículo 335, ya tenemos más que claro que en la primera resolución el juez le hace saber a las partes que de una vez comparezcan con sus respectivos medios de prueba, porque existe la posibilidad de que de que se reciban en esa primera audiencia. ¿Sí? Sí, como lo establece el 346, no fuere factible recibir todas las pruebas, ¿sí? En esa audiencia por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, dice, se puede establecer una segunda audiencia de recepción de pruebas, ¿sí? En un plazo que no exceda de 15 días a partir de la audiencia, de la primera audiencia de prueba, en donde se suspendió la recepción. Y solo extraordinariamente, ojo que ya no es facultad del juez, no es que exista una tercera audiencia para recibir pruebas, sino que extraordinariamente, cuando por causas ajenas al tribunal y a las partes haga falta recibir una prueba, entonces el tribunal va a poder señalar una tercera audiencia de prueba, la que se debe verificar dentro del término de 8 días después de la segunda audiencia de prueba. Y el último artículo del 346 lo que nos establece es si tiene que recibirse una prueba que provenga del extranjero, de fuera de la República, quien tiene la facultad para señalar el plazo en el que se deba recibir esa prueba es el juez. Y finalmente, en ese 346, en concordancia o en armonía con el artículo 324, el juez tiene la facultad para habilitar el tiempo que considere necesario, ¿sí? Y continuar recibiendo la prueba en la audiencia que se haya señalado para el efecto. ¿Dudas o consultas en lo que acabamos de ver, jóvenes? ¿Queda claro la integración de estas audiencias de prueba dentro del juicio ordinario laboral? ¿No hay Sí, dudas? licenciado, todo claro. Excelente. Bueno, seguimos entonces. Aquí tal vez solo recordarles, miren, recordemos que aquí en el juicio ordinario laboral se da una particularidad que lo vimos con ustedes al inicio cuando vimos los principios. Hay dos temas que tenemos que tener presentes. Recordemos que la regla general en el derecho, adelante, mi estimado Alex Guevara. Buenas noches, licenciado y compañeros. Solo con duda al respecto de las primeras dos audiencias son ordinarias. Exacto. Una tercera es extraordinaria. Exacto, ya no es, digamos, facultad del juez, digamos, si son muchos medios de prueba, el dividirla en 3 audiencias, porque la ley solo le permite dividirla hasta en un máximo de 2 audiencias. Esta tercera audiencia es solo cuando de verdad ya fue imposible para el tribunal o para las partes poder recibir esa prueba. Entonces, por eso es que es extraordinaria, mi estimado Alex. Y en la tercera ya no hay tiempo de atraso en la entrega de pruebas. Digamos, el juez lo que puede, digamos, pudiera ser en la práctica, pudiera pasar que alguna institución no envió la información necesaria. Entonces, el juez lo que va a hacer es girar un nuevo percibimiento y esto va a tener consecuencias para el funcionario que retrasó la información. Y como lo vamos a ver más adelante, lo que se puede solicitar, si hace falta recibir alguna prueba, es y ahí recibir esa prueba. ¿Sí? Sería un conducto que se utiliza en la práctica, pero fuera de esa tercera audiencia, periodo de recepción de prueba, ya no hay, mi estimado Alex. Ok, gracias,
Sí, ¿Si adelante. es apto para mejor proveer o también se puede A denominar ver, apto para... entonces vean, yo lo que les decía es que lo que estábamos viendo ahorita era, les decía que hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Se recuerdan que la regla general en el derecho es que quien requiera, sí, el cumplimiento de un derecho, de una obligación de otra persona, debe aportar las pruebas necesarias para poder reclamar ese derecho. Solo recordemos que en el derecho de trabajo tenemos dos figuras que son, digamos, excepcionales. Se recuerdan que eh, en el artículo 78, ¿sí? En el artículo 78 encontramos lo relativo a la inversión de la carga de la prueba. ¿Se recuerdan? Digamos, es una figura que se da dentro del derecho del trabajo en el cual nos establece que cuando se presenta una denuncia por despido injustificado, quien está demandando, perdón, quien presenta la demanda, quien está demandando, no está obligado a aprobar el despido injustificado, es viceversa. Quien ha sido demandado es el que está obligado a presentar prueba en contrario y demostrar que el despido fue con justa causa. Donde están los requisitos de la demanda en el apartado de pruebas, cuando se trata de despido injustificado en la literal E, hace la salvedad en la parte final, literal E, del 322 dice, esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Entonces recuerde que aquí encontramos esta figura, ¿sí? Repito, la inversión de la carga de la prueba que le da a eh, la obligación a la parte demandada de tener que probar el despido con justa causa. Y de igual manera vimos en el artículo 30 el tema de la presunción de prueba. ¿Sí? ¿Se recuerdan la presunción de prueba en donde nos hablaba del contrato? Leámoslo rapidito y nos establece artículo 30, Código de Trabajo. La prueba plena del contrato escrita solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exime, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones eh, de trabajo afirmadas por el trabajador. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta estas dos figuras dentro de lo que es la prueba del juicio ordinario laboral. ¿Sí? Bueno, habiendo agotado estas figuras que habíamos visto con antelación, nos corresponde ahora ver el sistema, ¿sí? El sistema de valoración y apreciación de la prueba en el juicio ordinario laboral. Sistema de valoración y apreciación de la prueba. Sistema de valoración y apreciación de la prueba. Sí, Alejandra, las figuras que vimos es el artículo 78, que dijimos la inversión de la carga de la prueba, artículo 78, inversión de la carga de la prueba, lo que explicábamos, no es el actor, sino es el demandado el que está obligado a probar que lo que existió fue un despido justificado. Si no lo prueba, se da con lugar la demanda. Y de igual manera, en el artículo 30 mencionamos la figura de la presunción de prueba. Presunción de prueba, en la que la ley pues, le impone al patrono que si no pone a la vista el contrato de trabajo cuando le ha sido requerido, se tienen por válidas, salvo prueba en contrario, lo afirmado por el trabajador. ¿Sí? Bueno, entonces vamos pues, ahí estamos Alejandra. Entonces vean, repito, sistema de valoración y apreciación de la prueba. Miren, pues entonces vamos a ver, jóvenes, que en todos los ámbitos del derecho, existe un sistema de valoración y apreciación.
tiene el Estado para administrar justicia, la cual es delegada. Entonces, una potestad del Estado está delegada en los jueces. La acción de la prueba es una actividad que desarrolla única y exclusivamente el juez, ¿sí? El juez. Y que esta actividad va dirigida a determinar el valor probatorio de cada uno de los medios de prueba, ¿sí? Que se han aportado en el juicio. Bueno, ahí la importancia, porque aquí viene lo medular al momento de emitir sentencia. Entonces veamos el artículo 361. Artículo 361. Artículo 361. Y establece el 360. Salvo disposición expresa que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla, el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que fundan su criterio. Entonces, miren, pues jóvenes, aquí tenemos que tener en cuenta que entonces el sistema, ¿sí? De valoración, ¿sí? El sistema de valoración y apreciación de la conciencia, repito, el sistema de valoración y apreciación de la prueba dentro del juicio ordinario laboral es, le coarta la libertad y el propio sistema de valoración y apreciación de la prueba al juez, porque le establece, volvamos a leer, dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, de los medios de prueba en particular, ¿sí? Que se pueden proponer, que son la confesión judicial, eh, los documentos, el reconocimiento judicial, dictamen de expertos, testigos, tal vez antes se me escapa uno. Entonces, presunciones legales y humanas. Entonces, de 7 medios de prueba en particular que existen y que vamos a ver cada uno de ellos, veamos cómo a 3 el propio Código de Trabajo, repito, limita al juez porque le dice, el sistema de valoración de la prueba, repito, en el juicio ordinario laboral es en conciencia, salvo, repito, documentos públicos, confesión judicial y hechos que personalmente compruebe el juez, es decir, un reconocimiento judicial. Entonces, sí existe una limitante, repito, porque da una norma general, pero a ciertos medios de prueba en particular les da la limitante de no poderlos valorar, ¿sí? De acuerdo a, al sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia, sino que lo manda a calificar como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, vean, para que entendamos este sistema de apreciación y valoración de la prueba en conciencia, le permite al juez apreciar y valorar la prueba propuesta con base a como lo establece el código, a principios de equidad y de justicia. Le permiten al juez llegar al fondo de la valoración eh, de una manera flexible que con otro sistema de valoración de la prueba no sería posible. A ver,
Por ejemplo, ustedes creo que ya vieron el apartado de la prueba en el juicio ordinario civil. Y ahí, como lo vamos a ver a continuación, el sistema de valoración es la sana crítica, ¿sí? La sana crítica, que es un sistema de valoración, digamos, cerrado, en el que la ley establece cuál es el parámetro para valorar la prueba. No puede el juez hacer una interpretación libre como si lo puede hacer en materia laboral. Pues para que me entiendan, cuando hablamos nuevamente del sistema de valoración de la prueba en conciencia, repito, es un sistema de valoración flexible que no está sujeto a mayores reglas, que le permite al juez aplicar la equidad y la justicia, ¿sí? Para poder torno de la realidad. Un caso concreto, por ejemplo, como el ejemplo que yo les daba hace la semana pasada en clase, este sistema es el que le permite al juez, cuando hablábamos de la prueba pertinente y la impertinente, yo les decía que si será que era oportuno que para aprobar el pago de una indemnización de 200,000 quetzales, bastaba con que llegaran dos trabajadores de la empresa a decir que ellos vieron